Seguimos con esta segunda parte, que es la cúpula de la roca, todo lo que necesitas saber. Ahora nos quedamos en la parte interior. Fíjense el detalle de la decoración, que va a ser importante porque vamos a mostrar las influencias de este estilo. Y vean las inscripciones que están acá arriba, que también ya vamos a ver de qué se trata. Te recuerdo, puedes pausar, analizar, buscar, examinar, tenés la internet para eso y puedes detenerte en cualquier imagen, hacer zoom, en cualquier cosa que te llame la atención, ¿tá? Yo voy a seguir. Entonces, vamos a ver las inscripciones en la arcada octogonal interior. Acá tenemos como un croquis, por así decirlo, ¿no? Una representación aérea, por así decirlo, de la parte de las partes exteriores e interior, ¿no? Como las arcadas. Tenemos la parte de esta arcada interior, ¿no? Tenés la parte interior y la parte exterior. Hay dos tipos hay dos inscripciones. Una es esta que está acá. Estas dos imágenes, estos dos cuadrados que están acá. Acá vemos que, por ejemplo, estos renglones apuntan al sur, esto al sureste, esto al este, noroeste, norte, noreste, este, sureste. Todas estas son las inscripciones y su orientación, ¿no? Entonces dice así esto, fíjense. En el nombre de Dios, sería Allah, ¿no? El misericordioso, el compasivo. Bueno, ya averiguamos en otro video quién es ese Allah, ¿no? Pero bueno. Dice, no hay más Dios que Dios. Él es uno. No tiene asociado. Suyo es el dominio y suya, perdón por la mala traducción ahí, y suya es la alabanza. Él da la vida y da la muerte y tiene poder sobre todas las cosas. Mahmed o Mahmad o MHMD, porque no dice, recuerdo, no dice Muhammad. Recuerden que las vocales no estaban escritas, entonces no me puedes decir que es Muhammad, ¿tá? Ya vamos a ver que era un título mesiánico, ya más o menos lo expliqué en otros videos. Esto del Mahmed, MHMD, era un título mesiánico, principalmente atribuido a Jesús, por los mismos de siempre, los católicos del Medio Oriente. Entonces, fíjense lo que dice, MHMD es el siervo de Dios y su mensajero. Fíjense, mirad, Dios y sus ángeles derraman bendiciones sobre el profeta. O sea que acá si correlacionamos, está hablando de que supuestamente este Mahmed es el profeta. Y el Corán también dice de que es el sello de todos los profetas. Pero este tema de Mahmed, Muhammad en el Corán, lo tengo preparado, está listo para otro video que ya voy a sacar. Después dice, oh creyentes, pedid bendiciones sobre él y saludadlo con un saludo digno. La bendición de Dios sea con él y la paz sea con él, y que Dios tenga misericordia. Oh gente del libro, no exageréis en vuestra religión, ni digáis nada sobre Dios salvo la verdad. El Mesías, Jesús, hijo de María, fue solo un mensajero de Dios. Y su palabra, que él transmitió a María, y un espíritu de él. Creed pues en Dios y sus mensajeros, y no digáis tres. Ya vamos a explicar bien de qué se trata esto, no digáis tres. Muchos piensan, ataca a la Trinidad. Ya te voy a mostrar que no es tan así. Que no es así. Deteneos, es mejor para vosotros. Dios es un solo Dios. Allah es un solo Dios, ¿no? Todo esto recuerden que Allah es esto, Allah es lo otro. ¿tá? Lejos de su majestad trascendente esté tener un hijo. Suyo es todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y Dios es suficiente como defensor. El Mesías nunca desdeñará ser siervo de Dios, ni tampoco lo harán los ángeles predilectos. A quien desdeñe su servicio y sea orgulloso, a todos ellos Él los reunirá. Fíjense. Después dice, oh Dios, bendice a tu mensajero y a tu siervo Jesús, hijo de María. La paz sea con él en el día de su nacimiento, el día de su muerte. Che, ¿no era que Jesús no murió en la cruz y qué sé yo? Bueno, eso es una invención posterior. El Corán fue muy manipulado, es el libro más manipulado. Es uno de los libros más manipulados que hay. Y
Y no decía antes, originalmente, que Jesús murió. Esto es otro descubrimiento que hice, que hicieron otros, ¿no? Y que yo descubrí fijándome en internet. Porque en el arameo, o en el siríaco arameo, ¿no? En el verdadero origen del idioma del proto-Corán, del texto original, por así decirlo, del Corán, decía que sí, Jesús murió en la cruz, ¿viste? Por eso vemos en el Corán restos de eso, en otros pasajes que dicen que sí murió, pero después está el pasaje 4157, ¿no? Sura 4157, que dicen que no murió, no murió. Pero recuerden, el Corán como texto manipulado, ¿ves? No puedes confiar en lo que dice hoy en día. Pero bueno, eso es para quien esté más al tanto de lo que verdaderamente es el Islam y todas esas cosas. Pero bueno, después dice, la pasea con él el día de su nacimiento, el día de su muerte y el día de su resurrección. O sea que según las inscripciones en el Domo de la Roca, Jesús vino, murió y resucitó. Acá dice. ¿Ves? Y esto es del año, si es que fue escrito en el año 691, esto es lo más antiguo que se tiene sobre lo que podría ser el Corán, el proto-Corán, el Corán, ¿no? Las inscripciones más antiguas del Corán que se tienen, solo que no son idénticas al Corán que tenemos hoy. Los musulmanes dicen, nada puede hacer cambiar las palabras de Alá, el Corán mismo lo dice, refiriéndose al Corán, ¿no? Nada puede hacer cambiar el Corán es así, siempre fue así, fue revelado, está guardado en las tablas, en el cielo, qué sé yo, qué sé cuánto, la madre de las tablas, o la tabla madre, una cosa así, y nunca fue cambiado ni una letra, nada. Mirá, eso es una estupidez porque hay más de 30 versiones del Corán, literalmente hay más de 30 versiones, todas distintas del Corán. Qalun, Warsh, Haft, esto que el otro, Al-Duri, ya las mostré en otros videos. Hay un montón de versiones del Corán. Pero ellos dicen que es un solo Corán y que nunca fue cambiado en una letra y nada. Pero vos ves, manuscritos viejos del Corán no coinciden con el Corán de hoy en día. El Corán árabe, que es por ejemplo, el Corán estándar de hoy en día, por lo menos para cierta parte del mundo musulmán, es el texto Hafs. Porque en el norte de África usan el Warsh. Ahí ya hay. Y ni siquiera son sunni shia. O sea, los sunnis usan dos tipos de Coranes. Tanto en el resto del mundo sunni como en el norte de África, que también son sunnis. También usan en el norte de África usan Warsh. Otra versión que tiene diferencias con la versión de Hafs. Así que bueno, ¿qué más puedo decir? El Islam es toda una mentira, todo lo que dicen es mentira, así que ¿qué puedes esperar? Tenés un montón de errores en el Corán, tenés un montón de contradicciones en el Corán, tenés cosas absurdas que dice el Corán, es solo leerlo, no tiene sentido, salta de un tema al otro sin razón alguna, salta de un tema al otro, porque tiene varios autores, fue compilado, manipulado a través de los años, y fue retocado conforme a la conveniencia política del califa o gobernante de turno. Recién en 1924 se quiso estandarizar para siempre, entre comillas, el texto. Pero bueno, eso es la verdadera historia del Corán. Y que siempre fue un libro, nunca fue algo recitado, nunca fue algo recitado. Si vos prestás atención, fíjate, dentro del Corán, fíjate, la historia atribuida al Corán, que supuestamente el ángel Gabriel de 600 alas se lo reveló a Muhammad de parte de Alá y son las palabras de Alá, eso es todo mentira, porque también es una historia redactada hacia atrás, 200 años después de la muerte del supuesto Muhammad. Te recuerdo, Muhammad no existe, así que no puedes decir que no, bueno, lo recitó Muhammad y que es mentira. Muhammad no existe. Una persona que no existe no puede recitar. ¿Por qué? Porque no existe. Nunca existió ese tipo. Entonces, el Corán siempre fue un libro, porque Corán viene de la palabra queriana, del siríaco, el idioma que es el idioma padre, así como el español, el francés vienen del latín, el árabe viene del siríaco, el siríaco viene del arameo. Es así. Entonces, en siríaco, arameo, ¿no? El origen de la palabra de Corán es queriana,
Y no significa recitación, significa leccionario. Y ya voy a mostrar eso en otro video. Pero bueno, para que tengan una idea de lo falluta que es la historia del Islam. Y del Corán también. Así que fíjense todas estas cosas que dice. Hay cosas que repite, ¿no? Después dice... y fíjense que entonces el contexto es solo el Mahmed de Jesús. El supuesto Jesús, ¿no? Entonces lo que dice acá en el Domo de la Roca, no, uno pensaría, bueno, un mensaje islámico, súper islámico y nada más que el Islam. Y mira, está hablando de Jesús y que murió y resucitó y que, ¿no? Y que es hijo de María, es la palabra de Dios, ¿no? El mensajero de Dios, y el Mahmed es siervo de Dios y su mensajero. Y después dice que Jesús fue solo un mensajero de Dios y su palabra. Y eso también lo vemos hasta hoy en día en el Corán, que dice que Jesús es el mensajero de Alá, el siervo de Dios. El sello de los profetas dice que es Muhammad hoy en día, pero ya voy a mostrar que no es tan así, que no es así en un video ya más, más adelante. Pero bueno, pero fíjense, dice, el Mesías nunca desdeñará ser siervo de Dios, ni tampoco lo harán los ángeles predilectos. A quien desdeñe su servicio y sea orgulloso, a todos ellos Él los reunirá. ¿Quién? ¿Alá los reunirá o el Mesías? ¿Ves? Después dice, oh Dios, bendice a tu mensajero y a tu siervo Jesús, hijo de María. Bueno, esto ya lo leímos, ¿sí? Después dice, no le corresponde a Dios tomar un hijo, gloria a Él. Cuando Él decreta algo, solo dice sé y es. Después dice, o sea, esta secta, lo que era el Islam antes, decía que Jesús no era el hijo de Dios, que era solo un profeta, solo un siervo, solo... Como creen muchos hoy en día, como creen muchos que dicen ser cristianos, como creen muchos católicos, no piensan que es literalmente el hijo de Dios. No piensan que es Dios literalmente. O sea, no sé para qué se hacen llamar cristianos, porque bueno, pero bueno. Y esta secta hacía lo mismo. Pensaban que Jesús, como billones, trillones de personas hoy, no sé cuántas, tantas personas hoy piensan que Jesús era un simple hombre, pero están equivocados. Jesús es el creador. Pero bueno, se ve que acá esta gente no lo entendía, no lo entiende, bueno, y por eso escribieron todas estas cosas. Después dice, he aquí, Dios es mi Señor y el vuestro, servidle pues, ese es el camino recto. Dios mismo es testigo de que no hay más Dios que Él, y los ángeles y los sabios también lo son. Manteniendo, lo son que, testigo, ¿no? Manteniendo su creación en la justicia, no hay más Dios que Él, el Todopoderoso, el Sabio. Mira, la religión con Dios es el Islam. Quienes recibieron el libro discreparon solo después de que les llegó el conocimiento, por transgresiones entre ellos. Quien no crea en las revelaciones de Dios descubrirá que Dios es rápido en ajustar cuentas. Esto está en una de las inscripciones, como ya, ¿no? En la inscripción del arcado octogonal interior se encuentra esto. Acá está en árabe, acá están las palabras y esta es la traducción. Esto es lo que dice. La gente lo traduce mal. Cuando dice, por ejemplo, no digáis tres, ellos le ponen no digáis Trinidad. No, el texto acá, la inscripción dice no digáis tres, ¿está? No dice no digáis Trinidad. Curiosamente, esta inscripción en el Domo de la Roca no está atacando a la Trinidad. Y ya vamos a ver que, es más, está defendiéndola. ¿Por qué? Fíjense. Y acá vemos la primera mención de la palabra Islam. Esto es, recién en el año 691 se menciona la palabra Islam. La primera vez. O sea que Muhammad no existe, entonces no pudo pronunciar la palabra Islam. Nadie en el siglo VII, o sea en el año 600 y pico, solo recién al final del siglo VII, a partir del año 691, si es que en ese año se construyó el Domo de la Roca, recién en ese año, casi 60 años después de la muerte de Muhammad, bueno, 60 años después de la muerte de Muhammad, más o menos, aproximadamente, aparece la palabra Islam. Pero no era que Muhammad fundó el Islam, no era que Muhammad predicó el Islam, y no, porque no existe. No puedes predicar algo si no existís. Es así de simple. ¿Ven?
Recién en el año 691 se menciona por primera vez, hay documentación de la palabra Islam. Y los comentaristas y traductores del Corán son malintencionados y ponen Islam en el Corán donde no dice Islam. Así que anda enterándote de eso. Tenemos la primera mención de la palabra Islam. Y fíjense sobre esto de no digáis tres. 10 años antes, el ecuménico tercer concilio de Constantinopla, que se llevó a cabo entre el 680 y 681, concilio católico, entre otros asuntos condenó a Juan Filópono por su enseñanza que sugería que la Trinidad estaba compuesta por 3 divinidades. O sea que estos católicos cínicos que creen en 3 divinidades, que creen en 3 dioses, porque siempre tienen que separar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jesús no es el Padre y todas estas herejías que ellos enseñan, católicos enfermos, y que encima hacen este concilio para condenar a la gente que los contradice, condenaron a Juan Filópono porque Juan Filópono andaba enseñando y diciendo que la Trinidad estaba compuesta por 3 divinidades. Que eso es lo que la Trinidad en realidad enseña, pero los católicos están tan endemoniados que te dicen, no, es un solo Dios, hereje. Bueno, manga de burro estúpido, ustedes no saben nada, no conocen la Biblia, no conocen a Dios, no conocen a Cristo y quieren venir a condenar a otros. Si ustedes odian la Biblia, católicos odian la Biblia. Por eso hacen concilios. Y los concilios no se juntan a leer la Biblia. Se juntan a dar interpretaciones de hombre, interpretaciones privadas. Y no a verdaderamente... A ver, aparte, la Biblia está completa. En vez de someterse a la Biblia y obedecerla, no. Ellos hacen concilios, hicieron concilio, para determinar un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, para contradecir la Biblia, para ponerse por sobre la Biblia. Eso es lo que es el catolicismo. Mienten sobre la Biblia todo el tiempo. Entonces, este concilio condenó a Juan Filópono porque Juan Filópono dijo, pero estos creen, por así decirlo, ¿no? Estos creen en 3 divinidades, en 3 dioses. Porque eso en realidad, Juan Filópono tenía razón. Si Juan Filópono dijo, la Trinidad son 3 personas, entonces son 3 divinidades. Porque es así, si vos decís que son 3 personas distintas, ¿no? Y no me venga con el chamullo de la esencia, eso no está en la Biblia, 3 personas no está en la Biblia, tampoco. Son 3 dioses, pero ellos te lo niegan porque son cínicos, porque son endemoniados, por eso. Entonces lo condenaron. Entonces esta decisión del concilio influenció a Abdul Malik. Abdul Malik no era muy musulmán que digamos, aunque fue el precursor del Islam, uno de los precursores del Islam, porque el Islam, al igual que el Corán, tiene varios autores, ¿tá? Pero fíjense, Abdul Malik estaba influenciado ya por este concilio, porque también supuestamente ya para esta época el Islam estaba dominando todo el Medio Oriente. Mentira, los gobernadores, tanto Muawiyah como Abdul Malik, eran sirvientes de los católicos bizantinos, eran gobernadores que estaban sometidos a Constantinopla. Después sí, Abdul Malik se rebeló, Muawiyah se quiso rebelar pero no pudo, pero le pagaban tributos al César, ¿no? Al Augusto ¿cómo se llamaba? A Heraclio. ¿Cómo es entonces eso? El Islam conquista todo pero tiene que pagar tributo. Eso no me suena lógico. Si vos conquistás no tenés que pagar tributo a nadie. Es así. Pero bueno, ven, la historia del Islam es toda fraudulenta, está llena de agujeros y es toda mentira. Ven, lo que realmente pasó fue otra cosa. Entonces por eso el no digáis 3. Porque Juan Filópono sugería que la Trinidad estaba compuesta por 3 divinidades. No digáis 3, no digáis 3 divinidades. Dios es uno solo, ¿ves? Estaba defendiendo la Trinidad. Entonces, dada esta situación y estas evidencias, es más históricamente probable de que ese versículo de la inscripción está relacionado con el concilio y no con el actual antitrinitarianismo del Islam. Otra vez, fue redactado esto después para decir querer condenar a los otros. Hoy en día el Islam tiene otra postura. Dice, no, bueno, la Trinidad esto, la Trinidad lo otro. Bueno, sí, yo también, yo soy cristiano, estoy en contra de la Trinidad, por una invención católica. Pero ven, para crear esta dialéctica, esta izquierda, derecha, arriba, abajo, azul contra rojo, blanco contra negro, ponen, se moldeó al Islam a la forma que tiene hoy en día, ¿tá? Pero bueno, vamos a ver las inscripciones que dicen en la arcada octogonal exterior.
Acá están. Y dice, en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, no hay más Dios que Dios, Él es uno, no tiene asociado. Di, Él es Dios, el uno, Dios, el eternamente implorado, no engendró ni fue engendrado, y no hay nadie comparable a Él. Mahmed es el mensajero de Dios, la bendición de Dios sea con Él. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, no hay más Dios que Dios, Él es uno, no tiene asociado, ahí lo repite, ¿no? Mahmed es el mensajero de Dios. Mirad, Dios y sus ángeles derraman bendiciones sobre el profeta. Oh vosotros los que creéis, pedid bendiciones sobre él y saludadlo con un saludo digno. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. No hay más Dios que Dios, Él es uno, alabado sea Dios, quien no ha tomado para sí un hijo y quien no tiene copartícipe en la soberanía, ni tiene amigo protector por dependencia. Y magnificado con toda magnificencia, Mahmed es el mensajero de Dios, la bendición de Dios sea con él, los ángeles y sus profetas, y la paz sea con él, y que Dios tenga misericordia. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bla bla bla, no hay más Dios que Dios, Dios es solo uno, no tiene asociado. Esta supuestamente es la yajada, ¿no? No hay más Dios que Dios, Él es uno, no tiene asociado, pero no sé, esto no coincide con la yajada hoy en día. Suya es la soberanía y suya es la alabanza, Él da vida y Él da la muerte. Y Él tiene poder sobre todas las cosas. Mahmed es el mensajero de Dios, la bendición de Dios sea con Él, bla bla bla. Fíjense esto, que acepte su intercesión en el día del juicio por su pueblo. ¿Ven? Habla más de Jesús, habla más del Jesús católico o sea, que de Muhammad. O sea, no dice Muhammad, dice Mahmed, que es un título mesiánico atribuido a Jesús. ¿Está? Así que ven todas estas cosas. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, no hay más Dios que Dios, Él es uno, no tiene asociado, bla bla bla. Mahmed es el mensajero de Dios, que la bendición de Dios sea con él. La cúpula fue construida, esto dice también la inscripción, la cúpula fue construida por el siervo de Dios Abdallah el Imam al-Mamun, comandante. ¿Por qué está esto entre corchetes? Ya vamos a ver. Por Abdallah el Imam al-Mamun, comandante de los creyentes en el año 72. Que Dios lo acepte y se complazca con él, como el año 72. Y el año 72 de la supuesta Hegira, de la Hijra. Entonces sería en el 692, ¿no? Más o menos, por ahí. Pero Al-Mamun no construyó esto en el año 692. Ya vamos a ver qué pasó. Y eso, que es amén, amén, Señor de los mundos, alabado sea Dios. Amén. Amén. Mirá, musulmanes diciendo amén. Y este es el Mahmed, por eso digo, no es Muhammad. Acá no dice Muhammad, acá dice Mahmed, M-H-M-D. No tiene vocales la palabra Mahmed, entonces no me puede decir que es Muhammad. ¿Por qué? Porque no hay vocales. No hay vocales, ¿está? Y como siempre te recuerdo, Mahoma no existe. La cúpula de la roca fue construida por el califa omeya Abd al-Malik, pero el califa posterior, Al-Mamun, insertó su nombre como es evidente en la inscripción. Entonces en la inscripción mirás y te das cuenta, acá le insertaron esto, le recauchutaron. Y como te das cuenta, y se olvidó de manipular el año. Manipuló el nombre, Abdallah, el Imam Al-Mamun. Aparte acá estaba por decir Abdul Malik. Fíjense, Abd, y le quitó Al-Malik y le puso Abdallah, el Imam Al-Mamun, comandante de los creyentes. Entonces, y nos damos cuenta que se olvidó de esto, del año. Entonces, el Domo de la Roca fue construido 691, 692, capaz que terminado en el 692, bueno. Por esa época supuestamente fue terminado, construido, por parte de Abdul Malik. Entonces, ven, acá vemos que se manipuló hasta esto, hasta el coso este se manipuló, hasta la inscripción. Entonces, podemos ver que estas inscripciones terminaron siendo precursoras en parte del Corán. En parte, ¿por qué? Porque no están exactamente iguales en el Corán como lo vemos hoy. Ni en árabe, ni siquiera en árabe. Por ejemplo, como vimos en las inscripciones que ya leímos, aparecen, por ejemplo, hoy en el Corán así. Sura 112 dice, Él es Allah, uno. Allah, el Señor absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se le parezca. Esto no está exactamente en las inscripciones. Él es uno, no tiene asociado. ¿Ves?
Como que, y hoy dice no hay nadie que se le parezca. Por eso, no están distintas, ¿está? ¿De dónde viene esto? Allah es uno, Dios es uno. Bueno, homilías clementinas del siglo V después de Cristo, fíjense, son atribuidas a Clemente, ¿no? A un, qué sé yo, Clemente, no sé si es un padre de la iglesia, ¿no? De la supuesta iglesia, toda esa farsa del catolicismo, todos estos herejes que dicen ser cristianos y no lo son. Data del siglo V después de Cristo, estas inscripciones atribuidas a él, ¿no? Pero fíjense, es un católico que escribió unas homilías, como que un tal Pedro estaba hablando con un tal Simón, algo así, y estaban hablando de, dando su interpretación privada de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia, ¿no? Entonces, pero fíjense esto, dice, después dice, God is one, and except him, there is no God. Y de ahí, este es el precursor de la Shahada, una homilía católica. Ese es el precursor de la Shahada, del lema del Islam. Dios es uno, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dios es uno y excepto Él no hay Dios. Él es uno, no hay otro Dios que Él. Esto viene de homilías clementinas, que estaban rondando desde el siglo V después de Cristo. Vos levantás una baldosa y aparece un católico. Es así, en la historia. Por lo menos después del año 300 y pico, ¿no? Que es de ahí desde donde realmente vienen. Levantá una baldosa, un católico metiendo mano, como siempre. Siempre arruinando el mundo, no se pueden quedar quietos. Y sí, si son del diablo, ¿qué esperás? Pero bueno, Sura 33:56. ¿Qué más dice? Es verdad que Allah y sus ángeles hacen oración por el profeta. Opa, Allah reza por el profeta. Dice, vosotros que creéis, haced oración por él y saludadlo con un saludo de paz. Entonces está todo por eso. ¿Por qué el Corán tiene estos versículos que vos decís? ¿Qué dice? Bueno, porque el Corán primeramente no es originalmente un libro árabe. Y los comentaristas y los que lo manipularon no eran, en gran parte, ¿no? No eran árabes nativos, no hablaban árabe, entonces le pusieron cualquier cosa e interpretaron cualquier cosa. Porque aparte, recuerden que cuando las vocales y diacríticas no fueron insertadas en la escrita árabe, sino en el siglo VIII recién. Y el Corán viene del siglo VII, entonces vos ves manuscrito del Corán del siglo VII y hasta el VIII todavía, y no había diacríticas, no había vocales, entonces vos cambiándole el punto, el acento y la diacrítica y las vocales, podés armar de una palabra 19 variantes, 19 palabras distintas de una palabra, por ejemplo, cambiándole un puntito de lugar, o agregándole otro y así. Entonces vos decís, imagínate cuánto se manipuló el Corán. Tremendo. Por eso terminó hoy como terminó. Ni siquiera los árabes saben qué palabras significan, supuestas palabras en árabe, que en realidad no saben qué significan porque en realidad no vienen del árabe, no son palabras árabes. El Corán no es un libro árabe en su origen, ¿tá? Fue algo que alguien le quiso imponer al pueblo árabe. Fue un leccionario que alguien le quiso imponer al pueblo árabe para matar judíos y cristianos, para eso. Pero ya vamos a entrar en ese tema en otro video. Ahora volvamos a esto. Sura 17:110, esto también aparece en las inscripciones, más o menos. Y di las alabanzas a Allah, que no ha tomado para sí ningún hijo, ni tiene copartícipe en la soberanía, ni necesita de nadie que lo proteja contra la humillación. Ensálzalo proclamando su grandeza. Sura 64:1, y a Allah glorifica todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Suya es la soberanía y suyas son las alabanzas. Él es poderoso sobre todas las cosas. Sura 57:2, nada que ver. Suya es la soberanía de los cielos y de la tierra. Da la vida y da la muerte y es poderoso sobre todas las cosas. Sura 4, 170-171 dice: gente del libro, no saquéis las cosas de quicio en vuestra práctica de adoración. O sea, te lo traducen siempre como religión, en general las versiones del Corán, ¿no? Traducidas del árabe, pero no dice en realidad religión, dice práctica de adoración en realidad. Así que cuidado con eso.
ni digáis sobre Alá nada que no sea la verdad. Ciertamente el ungido hijo de Mariam, María, es el mensajero de Alá, su palabra depositada en Mariam y un espíritu procedente de él. Creed pues en Alá y en su mensajero, y no digáis tres. Es mejor para vosotros que desistáis. ¿Ves? Las inscripciones hablan de Jesús. Las inscripciones en el domo de la roca. Si lees bien el contexto, por lo menos en las inscripciones de la cúpula de la roca, habla de Jesús. Habla de que Jesús es el mensajero de Alá. Jesús es el Mahmad. Porque así era como se lo concebía en esa época, cuando el Islam no había sido inventado todavía. El proto-Islam, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno. Y no digáis tres, es mejor para vosotros que desistáis. La verdad es que Alá es un Dios único. Está muy por encima en su gloria de tener un hijo. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y Alá basta como guardián. El ungido no desprecia ser un siervo de Alá ni los ángeles que están cerca de él, pero aquel que desprecia adorarle y se llene de soberbia, todos van a ser reunidos para volver a él. Entonces, Sura 19, ¿qué más? Fíjense lo que dice esto, y que está en el domo de la roca más o menos, versículos que están asociados, ¿no?, a estas inscripciones. La paz sea sobre mí, Sura 19, 32 35 dice: la paz sea sobre mí el día en que nací, el día de mi muerte y el día en que sea devuelto a la vida. Ese es Isa, el hijo de Mariam, la palabra de la verdad sobre el que dudan. Entonces, acá dice la paz sea sobre mí, pero en la inscripción dice la paz sea sobre él. Sobre Jesús. Pero ya vamos a ver, cuando dice la paz sea sobre él, en el Corán le cambiaron y le pusieron y se lo atribuyeron a otro. Ya vamos a ver eso. Ese es Isa, el hijo de María, la palabra de la verdad sobre el que dudan. Después dice: no es propio de Alá tomar ningún hijo, gloria a él. Cuando decide algo solo dice sea y es. Y verdaderamente Alá es mi Señor y el vuestro, adoradlo pues, este es un camino recto. Sura 19, del 11 al 14, acá dice: Yahía, toma el libro con fuerza, y siendo un niño le dimos el juicio, Juan el Bautista. Así como ternura procedente de nosotros y pureza, y era temeroso de su Señor, y bueno con sus padres, ni arrogante ni rebelde. Paz sea sobre él el día en que nació, el día de su muerte y el día en que se ha devuelto a la vida, ¿ves? Acá está hablando sobre Yahía, pero en la inscripción de la roca, perdón, la inscripción del domo de la roca dice esto de la paz sea sobre él el día en que nació, el día de su muerte y el día de su resurrección, ¿no? Básicamente es a Jesús. Entonces ves también lo manipulado que está el Corán y que no coincide en 100% con el domo de la roca. ¿Viste? Es todo un desastre el Islam, pero bueno. Sura 3 del 18 al 19, que más dice: Alá atestigua que no hay Dios sino Él, así como los ángeles y los dotados de conocimiento, rigiendo su creación con equidad. No hay Dios sino Él, el inigualable, el sabio. Realmente la práctica de adoración ante Alá es el Islam. Ahora, ¿no?, está acá en el Corán. Los que recibieron el libro no discreparon sino después de haberles llegado el conocimiento, por envidias entre ellos, y quien niega los signos de Alá, cierto es que Alá es rápido en la cuenta. O sea que primero esta mención del Islam está primeramente en el domo de la roca, porque no tenemos en sí un manuscrito de esto, del Corán, que sea del siglo VII, anterior al año 691. El manuscrito que se obtiene del Corán, supuestamente, ¿no? Sí, del Corán, que supuestamente viene del año 650, o es más, hay uno que es anterior al 632. Pero el manuscrito de Birmingham, que es uno de los más antiguos que hay, solo tiene la Sura 18, la Sura de la Caverna, partes, no completa casi, y parte de la Sura 19 y partes de otra Sura, pero son todas historias católicas, así que no dice un manuscrito antiguo la palabra Islam. Por eso se entiende que la primera mención de la palabra Islam es de la del domo de la roca. Abdul Malik es el fundador es uno de los fundadores, mejor dicho, del Islam, ¿tá?, que después fue siendo moldeado a lo largo del tiempo. Vale la pena notar que la misma larga shahada se encuentra en las monedas acuñadas para Abdul Malik, ¿no?, a partir del año 77 de la Hégira, sería el 696 o 697 después de Cristo. Y acá están las monedas con la inscripción, la shahada, dice a la izquierda, por ejemplo: no hay más Dios que Dios, o sea, no hay más Dios que Allah, Él es uno, no tiene asociado. En la derecha dice: Él es Dios, el único, Dios el refugio eterno, no engendra ni ha sido engendrado. ¿No? Sería el Corán, la Sura del Corán 112 del 1 al 3. Está completa, excepto el di inicial. El di inicial, o el habla, recita,
fue agregado posteriormente para querer legitimizar la historia, la narrativa oficial estándar islámica del supuesto Muhammad recibiendo y recitando el Corán. Sí, es también una falacia, porque el Corán siempre fue un libro, nunca fue una recitación que la memorizaban ni nada que ver. O sea, era un libro, un leccionario que la gente memorizaba, no una recitación. ¿Está? Después hay más inscripciones. En la entrada está esta inscripción. Dice... Entonces, las inscripciones, para quedar bien en claro, las inscripciones en el interior del Domo de la Roca no coinciden 100% con el Corán, y la yajada no coincide 100% con la yajada de hoy en día, ¿no? La yajada de hoy, la profesión de fe del Islam, ¿no? Esa es la yajada, para el que no entienda. Bueno, estas inscripciones, ven acá, que acá están más ordenadas en estos primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en los primeros 7 renglones, ¿no? Están bastante ordenadas, pero acá abajo están más amontonadas, ¿no? Bueno, fue una adición posterior, lo agregaron después. Dice: en el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso, alabado sea Dios, quien no hay otro Dios que Él. Bueno, acá no se me chispoteó la traducción, bueno. El viviente, el eterno, el creador de los cielos y la tierra, la luz de los cielos y la tierra, y el pilar de los cielos y la tierra, el único, el eterno, el suplicado por todos. Él no engendró ni fue engendrado, y no hay nadie comparable a él, dueño de la soberanía. Tú das la soberanía a quien quieres, conveniente, ¿no?, para los califas, y se la retiras a quien quieres, conveniente para los califas y para los mismos de siempre. Toda soberanía te pertenece y proviene de ti, y su destino está determinado por ti. Medio calvinista, ¿no? Pero bueno. El Señor de la gloria, el misericordioso, el compasivo, Él se ha prescrito la misericordia, y su misericordia abarca todas las cosas. Sea Él glorificado y exaltado. Señor de la gloria. En cuanto a lo que los politeístas asocian contigo, te pedimos, oh Dios, por tu misericordia, por tus hermosos nombres, por tu noble rostro, por tu imponente poder y por tu palabra perfecta, sobre la que se basan los cielos y la tierra, y por la cual somos preservados por tu misericordia de Satanás y salvados de tu castigo en el día del juicio. Por tu abundante favor, por tu gran paciencia, por tu gran gracia, paciencia, omnipotencia, perdón y liberalidad, que bendigas a Mahmed, tu siervo, tu profeta, y que aceptes su intercesión por su pueblo. O sea que, ves que todavía es como que suena más a Jesús, ¿no?, que intercede, ¿no?, más que Muhammad, ¿no? Pero bueno, después dice que acepte su intercesión por su pueblo. Después dice que la bendición y la paz de Dios sean con él, y que la misericordia de Dios sea con él. ¿Por qué necesitaría la misericordia de Dios si él es el Mahmed, el profeta, el Mesías? ¿Por qué? Aparte también, no está bien en claro que, porque en el Corán vemos a varios mensajeros, profetas. Hay un tal profeta al que le habla el Corán, pero no es Muhammad, porque recordemos que Muhammad no existe. Entonces había alguien que predicaba estas cosas, predicaba el Corán, el proto-Corán, el proto-Islam, y por eso acá dice el Mahmed, tu siervo, tu profeta, ¿no? Algún falso profeta, ¿no?, que aparece diciendo: yo soy el Mahmed, yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? Como avisó Jesús, aparecerán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y justamente Mahmed es un título mesiánico, así que nos suena descabellado decir que acá esto se está refiriendo a alguien en vida, porque como puede ser que puede ser alguien tanto que esté vivo, puede ser, y también puede ser esto católico, ¿no?, de la intercesión de alguien muerto por los demás, ¿no?, la intercesión de alguien muerto por alguien santo, ¿no?, un santo supuestamente, ¿no?, también. Por eso dice: acepte su intercesión por su pueblo, ¿no? Está también eso, podemos pensar esas cosas, ¿está? No estoy diciendo nada definitivo, pero te tiro las ideas. Después dice: del siervo de Alá, Abdullah al-Mamun al-Imam, comandante de los creyentes, que Allah prolongue su duración, que Allah la haga perdurar bajo el reinado del hermano del comandante de los creyentes, Abu Ishaq, hijo del comandante de los creyentes, al-Rashid. Y esta obra fue realizada por Salih bin Yahya,
el mawali del comandante de los creyentes, en el mes de Rabi Rabi al-Ahir del año 72. Pero esto es del siglo IX. En el siglo IX Al-Mamun insertó su nombre. O sea, es muy probable que... esto viene de antes, pero en el siglo IX recién Al-Mamun insertó su nombre. Nos damos cuenta que es bastante parecida a la caligrafía del año 691 de ¿cómo se llama? De las inscripciones que vimos anterior a esta. Pero fíjense que alguien acá abajo, por eso está todo amontonado y encima no está ciertamente igual. Es bastante un intento de copia de la caligrafía, entonces parece agregado, ¿viste? Y esto, Abdul al-Mamun al-Imam, o sea, al-Mamun se quiso, ¿cómo se llama? Se quiso otorgar así la creación, la construcción de este lugar, ¿no? Del Domo de la Roca. Pero, y dice, bueno, estas inscripciones terminan en el Corán, por ejemplo, así, de esta manera. Sura 3.26 dice, di Allah, Rey de la soberanía, das el dominio a quien quieres y se lo quitas a quien quieres, y das poder a quien quieres y humillas a quien quieres. El bien está en tu mano, realmente eres poderoso sobre todas las cosas. Después dice, Sura 6.12, bueno, me equivoqué acá, Sura 6.13, perdón. Di, ¿de quién es cuanto hay en los cielos y en la tierra? Di, de Allah. Se ha prescrito a sí mismo la misericordia. El día del levantamiento os reunirá, no hay duda en ello. Los que se hayan perdido a sí mismos no creían. Sura 7.156 dice, y escribe para nosotros lo bueno en esta vida y en la última, pues hemos sido guiados a ti. Dijo, aflijo con mi castigo a quien quiero y mi misericordia abarca todas las cosas. Y la escribiré para todos los que sean temerosos, para los que entreguen el zakat, la purificación de sus bienes, o sea, el zakat sería como una limosna, y para los que crean en nuestros signos. Entonces, ¿qué podemos sacar de todas estas inscripciones y comparándolas con el Corán que tenemos hoy en día y con la evidencia histórica que tenemos? Entonces, para el año 691 no hay un Corán completo. No hay un Corán completo, porque si lo hubiera, sería igualito. Sería igualita la inscripción y sería igualito el Corán, pero no está. Pero vemos las diferencias que hay entre las inscripciones, que son muy distintas. Son similares, pero no 100% iguales a lo que termina hoy escrito lo que está hoy escrito en el Corán. Entonces, lógicamente, no hay un Corán completo para esta época. Para el año 691 no hay un Corán completo porque ni siquiera coincide con las inscripciones más antiguas del Corán. Por eso tampoco el Corán hoy en día coincide con los manuscritos del Corán, con los manuscritos más antiguos que se tienen sobre el Corán. Es un libro tan manipulado que, bueno, es absurdo, es lo más absurdo que hay. El Islam es una de las estafas más grandes de la historia. Entonces eso, para el año 691 no hay un Corán completo, está incompleto, y eso también hay varios testimonios de la época que también muestran que no hay un Corán completo para el año 691 ni para el siglo 8 tampoco. Después dice, sin duda la arquitectura de la cúpula de la roca, seguimos, sigue la tradición de los grandes martiriums católicos y está estrechamente relacionada con la arquitectura de los santuarios católicos de Jerusalén, uno de los cuales conmemoraba la ascensión de Cristo. ¿Cómo que martirio? ¿Cómo que católico? ¿Cómo? Bueno, un martirium, que se diría en plural martiria. Un martirium es un tipo de templo santuario paleocatólico construido para venerar los restos de un mártir. ¿Por qué paleocatólico? Y porque el protocatolicismo lo hacía también. Los romanos tenían esa costumbre, entonces eso se fue, ¿no? Eso desembocó en el catolicismo también, por eso es paleocatólico también. Porque existía tanto en el protocatolicismo, que eran todos estos herejes que sentaron las bases para el catolicismo de hoy en día. Eso también se hacía antes de que apareciera el catolicismo oficialmente, ¿tá? Entonces, un martirium se construía para venerar los restos de un mártir, generalmente sobre su tumba o en el lugar de su ejecución o sobre el supuesto lugar en donde la tradición dice que fulano de tal murió y qué sé yo y bla bla bla. Caracterizado por su planta centralizada, circular u octogonal. Derivado del griego martiria, testimonio, funcionaban como monumentos funerarios desde el siglo II. Vamos, aspectos clave de los martiria, ¿cuáles son? Por ejemplo, la función. Eran centros de culto, peregrinación y veneración de reliquias, a menudo situados sobre las tumbas de los primeros mártires cristianos. Arquitectura. Solían tener una estructura de planta central, circular, octogonal o cruz griega,
que destacaba sobre las basílicas longitudinales diseñadas para albergar la tumba bajo el altar. El origen, influenciados por los héroes romanos, monumentos a héroes paganos, ¿ves? El catolicismo es paganismo puro. Se consolidaron tras el Edicto de Milán en el siglo IV, con ejemplos famosos como la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén o la Iglesia de la Natividad en Belén. Templos, no iglesias. Acá vemos, perdón que no tengo una imagen más grande, pero si vas al mapa de Israel, vas a Jerusalén y fíjate al oeste del Domo de la Roca tenés esto del Santo Sepulcro, ese templo del Santo Sepulcro. Tenés más a la derecha, tenés Dominus Flevit, Fili, no me acuerdo, no leo bien, está muy chica la letra. El Dominus Flevit, el Dominus no sé qué, una supuesta iglesia, es un templo. Después está la iglesia de María Magdalena, el templo de María Magdalena, y así, ¿no? Entonces, tenés estos lugares que tienen esta arquitectura bizantina y si prestás atención también a varias evidencias, el Domo de la Roca tiene arquitectura bizantina, es sin duda. Los expertos dicen eso, los expertos estudian y reconocen que sí, el Domo de la Roca tiene arquitectura bizantina, eso es indudable. Hasta el día de hoy se puede denotar, te puedes dar cuenta de eso. Comparemos entonces la cúpula de la roca. Fíjense, acá tenemos la cúpula, ¿no? Desde abajo hacia arriba mirás, desde cerca de la roca apuntás hacia arriba y ves todo esto, ¿no? Ves esto, ves los vitrales, ves la cúpula, el círculo allá arriba y todas las decoraciones. Bueno, eso ya vamos a ver, pero fíjense el diseño, la arquitectura, está los arcos listrados, acá estos arcos, ¿ven? Vamos a compararlo con el templo del Santo Sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro. Tiene, ¿ves? Estos arcos, ¿no? Tiene estos arcos acá, estos arcos, ¿no? Uno al lado del otro, así como estos vitrales acá en el Domo de la Roca. Tiene la misma arquitectura, arcos, ¿no? Con la punta redonda, arcos con la punta redonda, ¿no? El cielo raso, por así decirlo, ¿no? El techo, el domo, demostrando cosas como doradas y brillantes, ¿no? Algo con una parte central, y porque a los paganos les encanta adorar al sol y los católicos lo admiten. En el catecismo, ya lo mostré en un video. Fíjense la arquitectura, ¿ves que es parecida? Te recuerdo, pausá y examiná las imágenes, investiga, mueve los dedos. Así que sigamos. Vemos la cúpula de la roca. Vamos a ver estas, ¿cómo se puede decir? Estas representaciones, ¿no? Fíjense que es octogonal, con 8 lados, y tiene estos arcos internos que también son octogonales, y centralmente es un círculo, ¿no? Alrededor de la roca hay un círculo, tal como un martiria. ¿Qué decían los martiria? La arquitectura, ¿qué contiene de un martiria? De un martirium. Tiene una estructura de planta central, ya sea circular, octogonal. Circular, octogonal. Circular, dentro, y octogonal, por fuera. Acá ves la estructura, ¿no? Todo el croquis, digamos, de el Domo de la Roca. Fíjate, pausá, examiná. ¿Qué más? Fíjate, desde afuera como se ve, es octogonal. Tiene esta cúpula, y esta cúpula es un diseño bizantino. Después quedó después fue lo que inspiró a otros diseños que supuestamente, mirá la mezquita árabe con esta cúpula de esta forma. Bueno, árabe musulmana, bueno, no es en sí musulmana de origen, es bizantino el origen. Porque un montón de templos bizantinos, templos católicos bizantinos, tienen y tenían esa misma forma. De esta cúpula. O sea, no es que los musulmanes dijeron, bueno, vamos a hacer esta cúpula y esto va a demostrar que somos musulmanes y nadie más que los musulmanes hace este tipo de cúpulas. Nada que ver. Nada que ver. Todo esto viene del catolicismo bizantino, de la arquitectura católica bizantina. Viene de los martirios romanos, viene de los martiriums católicos romanos. Y ya vamos a ver. Fíjense,
Acá está la estructura del domo de la roca. Fíjate. Por fuera. Acá está cortado para que veas desde adentro. Fíjate, pausá, mirá, calculá, examiná. Entonces comparemos cómo se parece a la iglesia, el templo, de la sede de María, el catisma. La iglesia, templo, de la sede de María, en latín Ecclesia Catismatis, del griego romanizado, catisma, literalmente sede, nombre más utilizado en la literatura. Fue una iglesia, fue un templo bizantino del siglo V en Israel, situada entre Jerusalén y Belén, en lo que hoy se conoce como el camino de Hebrón. Entonces la tradición católica decía que entre Jerusalén y Belén, bueno, algo le pasó a María, que supuestamente, qué sé yo, bueno, fue cuando escaparon y bla, 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 y esto se encuentra en los libros apócrifos. Entonces, por eso este lugar se encuentra ahí, por las tradiciones católicas de los libros apócrifos y las estupideces que decían los católicos sobre María. Ellos pensaban, bueno, acá entonces pasó algo sagrado con María, entonces vamos a construir un templo. Eso hicieron y eso es lo que hicieron. Y vamos a ver la forma que tiene este catisma, este templo. Entonces fue construida sobre el supuesto lugar de descanso de María en el camino a Belén, mencionado el protoevangelio apócrifo de Santiago. Curiosamente el Corán, vamos a ver ya también en otro video que tengo listo, también menciona a María, tal como se la ve en el protoevangelio apócrifo de Santiago, de Mateo y otros evangelios apócrifos católicos, ¿no? Evangelios entre comillas, ¿no? Y otros escritos apócrifos católicos. La iglesia, entre comillas, ¿no? El templo, se construyó cuando la devoción mariana cobró gran importancia, tras el primer concilio de Éfeso del año 431. Es una de las primeras iglesias, templos, conocidas dedicadas a la Teotocos, supuestamente María, la portadora de Dios, y hoy le dicen Madre de Dios, ¿no? En todo el imperio bizantino. Casi una fotocopia, ¿no? Hoy está en ruinas el lugar, pero las excavaciones, la prueba arqueológica nos muestra estos descubrimientos. El estilo del pisos, el estilo octogonal de este lugar. Y obviamente no es 100% octogonal, pero sí tiene una entrada que sería así, sería un lado más, así que sí, octogonal, ¿está? Pero fíjense la forma del lugar, y acá están las ruinas, fíjense. Esto era el lugar este. Tiene la misma forma que el Domo de la Roca. Y ya vamos a ver más detalles sobre esto. Vamos a seguir comparando. Fíjense el templete de San Pedro. Esto está en Montorio, Roma, Italia. Esto está en Roma. Fíjense que tiene una circular. Es como un martiria, también un martirio, ¿no? Tiene la parte circular. Pero lo que más llama la atención, la similitud más grande con el Domo de la Roca, es esta escalera que lleva hacia abajo. Acá, a la izquierda, en el medio. Es un acceso a la cripta. Entonces, esa entrada hacia abajo que tiene es un acceso a una cripta. Y también, fíjense las columnas alrededor en forma circular, la cúpula, ¿ves? Esto es un martirio. Un martiria, ¿no? Un martirium, mejor dicho, un martirium, donde descansan supuestamente los mártires, qué sé yo, qué sé cuánto. Ahí está, mira. Entonces todos estos martiriums los construían los católicos para decir acá murió un santo, un mártir y bla bla bla, y te inventan esas historias de alucinaciones demoníacas y que ellos dicen, bueno, eso es una visión de Dios, bueno. Y por ahí va la cosa con esto de los católicos, ¿no? Después tenemos la iglesia, o sea, el templo de la Natividad. Pero que, o sea, no se parece, el Domo de la Roca no se parece a cómo está hoy en día, sino a la primera que fue construida durante el reinado de Constantino en el siglo IV después de Cristo. Antes, como se veía, hay una parte que es circular por dentro, octogonal por fuera, ven, acá, y es la misma arquitectura católica bizantina, ¿no? Que tiene el Domo de la Roca. Hoy fue reformada, entonces se ve distinto, ¿tá? Fue reformado este templo, entonces se ve distinto. Y vamos a comparar con varios templos y mausoleos. Por ejemplo, acá tenemos el Domo de la Roca en Jerusalén. Vamos a ir de izquierda, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Entonces acá, figura 1, tenemos el Domo de la Roca, circular por dentro, octogonal, con sus
arcadas interior, exterior, qué sé yo. Bueno, tenemos la ciudad de Virofic Venda Vitruvius, también. Lo que no sepas, googlealo. Acá también tenemos octogonal, una forma octogonal. En la capilla, ¿no? El templo de Diocleciano, en Spalato. También circular por dentro, octogonal por fuera y circular por fuera. Lo que ya vimos, el templo de la Natividad en Belén, también octogonal, centro, octogonal y circular. ¿Qué más tenemos? La iglesia, entre comillas, el templo de la Ascensión, de la Ascensión, la Asunción, también circular por dentro y octogonal, 8 lados, octogonal también. Fíjense en Letrán, en Roma, el baptisterio Constantino, de la iglesia entre comillas de Constantino, en Letrán, Roma, tiene este diseño también circular, octogonal acá y acá también, octogonal y circular. Bueno, octogonal acá. Fíjate, ¿tenés ojos? Usalos. Te dije, levantá una baldosa, un católico, haciendo cosas, siempre están ahí, siempre están ahí. Qué bárbaro. Acá tenemos también, cerca de Nablus, tenés esto de la Teotocos, qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, en Belén, camino entre Jerusalén y Belén, ¿no? Acá el tema de la Teotocos también tenía esta forma, tal cual como en la cúpula de la roca. La misma arquitectura, el mismo plano. La catedral de Bosra en Siria, del 512, fíjense, octogonal y circular también. Acá hay una forma octogonal en el arco, en esta arcada interior, y una forma circular central. Lo mismo. Que tenemos la iglesia de San Jorge en Zora, Siria, también octogonal. La misma arquitectura. El Domo de la Roca tiene arquitectura católica. No hay duda de eso. Baptisterio de Caal, Simeón, en Simeán. En el convento, en el complejo del convento de San Simón o San Simeón Estilitas, no sé qué. Octogonal también. Octogonal. Catedral de San Sergio, en Estambul, Turquía. Hay que ver si es el mismo San Sergio, patrono de los gasánidas, católicos árabes que estaban en el Medio Oriente antes de que apareciera el Islam. Y mismo también en los años donde supuestamente el Islam se fue fundado, estaban ahí los católicos gasánidas, que tenían como patrono a San Sergio. Hay que ver si es el mismo San Sergio, porque hay San esto, San el otro, hay muchos en el catolicismo. Pero bueno, acá tenemos la Catedral de San Sergio, Baco y Leontios, o Leoncio, en Estambul, Turquía. También, centralmente tiene una forma octogonal. Por fuera es cuadrado, sí, pero si ves por dentro tenés una forma octogonal. U octagonal, como se diga. El templo este de San Vitale, en Ravenna, Italia. Circular y octogonal, otra vez. Todos estos son lugares católicos. ¿Qué más tenemos? La iglesia de Ottmarsheim. Esto ya es circular por fuera y octogonal por dentro. Octagonal por dentro. Fíjense como la estructura principal, ¿no? El centro. Circular acá y octogonal. Después tenés el templo, este domo, en Aachen, Alemania. También una forma octogonal. Fíjense otra. El templo de Santa María della Fiore en Florencia, Italia. Octogonal por dentro. La figura central, la parte central. No vean, viste, parece una llave. Bueno, en el centro acá. ¿Ven? Octogonal. Tiene tiene dos formas octagonales superpuestas, ¿no? Acá hay una en negrita y acá hay otra por fuera, ¿no? ¿Qué más? La iglesia, entre comillas, el templo de Santa María degli Angeli en Florencia. Otra vez, mirá. Otro lugar en Florencia, Italia.
octogonal, y esto ya es de más lados, pero circular casi, ¿no? Una forma principal circular por fuera y octogonal por dentro. Acá otro lugar octagonal, un templo católico en Mainz, Alemania. Octagonal, octagonal, fíjense. Y tiene, ¿ves? Esta parte octagonal más ancha y esta parte superior más reducida, tal como el domo de la roca. Y acá también, fíjense el costado, acá hay, ¿no? Está el domo acá, en la figura 16 acá tenés el domo, tenés la parte que es todo por fuera octagonal, ¿no? Perdón, principalmente octagonal, pero tenés como dos partes, ¿no? Como como te puedo decir, como una galería, ¿no? Solo que está todo cerrado, obviamente, pero para que se entienda que hay dos niveles, digamos, dos pisos, por así decirlo, ¿no? No soy experto en arquitectura, pero no soy ciego tampoco, ¿no? Es mirar y comparar, fíjense. Y el domo de la roca tiene esta estructura también, no solo desde arriba, sino de los costados, de los costados, fíjense. El domo de la roca, fíjense, tiene una parte acá que es circular por dentro, en su centro, y octogonal por fuera, pero tienen, ven, este techo acá, ahí está. Y estos otros lugares tienen así, lo mismo, la misma arquitectura. ¿Ven? ¿Qué más? Bueno, acá ya vemos figuras un poco más que se están alejando, ¿no?, de la parte octogonal, como esta figura 18, la iglesia entre comillas de Paderborn en Westfalia. Pero centralmente se nota que es circular y si prestás atención también es octogonal por dentro. Tiene caras octogonales, ¿no?, por dentro. Octogonales, octagonales, como se diga. ¿Tá? Entonces, comparemos ahora la cúpula de la roca por dentro. Fíjense que acá está la arcada interior. Y después tenés recién la pared que da para el lado de afuera. Y el templo del Santo Sepulcro también. Tiene un pasillo interior y una pared que da hacia el lado de afuera. Tiene como un corredor interno. El domo de la roca también tiene un corredor interno. ¿Qué otros lugares podemos comparar? ¿Con qué otros lugares podemos comparar la cúpula de la roca? Con el mausoleo de Santa Constanza. Según la visión tradicional, el mausoleo fue construido durante el reinado de Constantino I para su hija Constantina, más tarde también conocida como Constantia o Constanza, quien murió en el 354. Fíjense, otra vez. ¿Qué eran los martirios? Lugares donde descansan, entre comillas, no descansan, santos o mártires del catolicismo. Entonces acá vemos a una Constanza, una santa, hija de un emperador romano. Y fíjense, acá tenemos la misma estructura, arcos interiores, lo interior es lo circular, y por fuera es octogonal, ¿no? En general, ¿no? En este caso es todo circular, pero comparándolo con el domo de la roca, tiene una arcada interior, por dentro es circular, y acá también coincide, por dentro es circular. Tiene los arcos, como el domo de la roca también tiene los arcos, y el corredor interior. Hay un corredor interior rodeando el centro del mausoleo. Y fíjense que acá lo interno tiene también estas ventanas, estos vitrales, bueno, sí, estas ventanas, ¿no?, que son de punta redonda, tal como en el domo de la roca, como ya hemos visto en el domo de la roca. ¿Viste? Fíjense acá la infraestructura, tiene una elevación, ¿no? Tiene una parte que es más ancha y una parte que es más fina, tal cual. O sea, es solo mirarlo y decís, wow, es igual, es parecido, es igual. La arquitectura. Es arquitectura bizantina, es arquitectura católica. Y tiene un centro. Fíjense, comparémoslo entonces ahora esto con el domo de la roca. Fíjense el interior del domo de la roca con estos vitrales, con punta redonda, y fíjense las columnas, los arcos, las columnas, los arcos, ¿ven? En el centro, fíjense, y arriba, ven lo que es la cúpula, la forma de cúpula, y los ventanales, las ventanas, ahí con punta redonda. ¿Qué más te puedo decir? Es igual, es igual. Entonces, no queda bien en claro
Bueno, también ya vimos que, pero no queda bien en claro cuál fue el destino original de esta construcción del Domo de la Roca, ¿no? El destino original, ¿para qué se la construyó? Encima, ¿sobre qué tradiciones se la construyó? Porque si es un martirium, en el caso de que sea un martirium, ¿quién sería el que, el que es venerado, ¿no? ¿Quién sería el que es venerado en el Domo de la Roca? Porque supuestamente un martirio es un lugar donde un martirium es un lugar donde se venera a un mártir, a un santo, a alguien muerto, qué sé yo, que se lo sepultó ahí. Bueno, la cúpula de la roca tiene otra historia, entonces es más como que esto de poner en el monte del templo, eh, construir alrededor de esta roca, que supuestamente Abraham fue, que muy probablemente Abraham fue casi donde casi sacrificó a Isaac. Eh, es muy probablemente que, que, que- que lo hayan construido por eso también, por esa razón, ¿no? Porque vemos ciertas cosas medio ecuménicas al principio del proto-islam, pero que después, nada, después no, medio que no, por la situación política, medio que no les sirvió y cambiaron de táctica, ¿no? Entonces al final fue creado para matar judíos y cristianos, para eso fue creado el Islam, básicamente. Pero bueno, ahí ya estoy yo, ¿cómo se llama? Eh, estoy pensando, son pensamientos míos, qué sé yo, bueno. De qué para qué o por qué o qué sé yo. Pero bueno, sigamos con la evidencia, vamos a la evidencia. Salgámonos de mi cabeza y vamos a las evidencias. ¿Qué más? Vamos a ver los mosaicos de la cúpula de la roca, ¿no? Estos son mosaicos em, estas decoraciones, ¿no? Puedes pausar, fijarte el estilo. Acá representan uvas, dátiles, ¿no? Después hay otros que representan otro tipo de vegetación, ¿no? Fíjense acá. Pregunta, ¿habrá un lugar? ¿Habrá un lugar que tenga decoración parecida? Fíjense, acá están los mosaicos y ves la estrella de 8 puntas, estrella que encontrás tanto en el catolicismo tanto y así como en el Islam. Es más, hoy en día se lo conoce como la estrella del Islam, esta estrella de 8 puntas, pero que también aparece en catedrales y templos católicos alrededor del mundo. Entonces fíjense toda esta decoración. ¿Ven? Toda la decoración esta, que les dije que presten atención en la primera parte, porque tengan en cuenta, fíjense, la decoración de la iglesia, del templo este de la Natividad. Fotocopia. Igual que un templo católico. El Domo de la Roca es un lugar que era un templo católico. ¿Qué querés que te diga? Fíjate toda la evidencia. Y fíjense cómo se ve la cúpula también acá en la parte de arriba a la derecha. En la imagen de acá de arriba a la derecha. Pero fíjense la decoración. Fíjense la vegetación que representan tanto los mosaicos del templo este de la Natividad y los del Domo de la Roca. Fíjense la vegetación que representa. Fíjense los mosaicos, cómo son. Iguales. ¿Ven? Esto es de la iglesia, entre comillas, de la Natividad. Fíjense, el lugar este católico. Es ortodoxo, es lo mismo. Adoran imágenes, son herejes, es lo mismo. Católicos y ortodoxos van al mismo lugar, van al infierno, así que es lo mismo. Veamos otro lugar con el que comparar. El piso del catisma, que sería el lugar de descanso de la Virgen, ¿no? También como conocido. Fíjense el piso del catisma, los mosaicos del piso de este lugar, del catisma, que también es octogonal como el Domo de la Roca. Fíjense, las uvas, ¿viste? Los dátiles, uvas, lo que sea, ¿no? Sí, las uvas. Y también representa dátiles, mejor dicho, aclaro. Y acá los dátiles, ¿no? Por esta cosa de que supuestamente María descansó en una palmera, qué sé yo, y que se le asocia, ¿no? A- Se le asocia, ¿no? En los libros apócrifos María y la palmera, y de ahí bajó el fruto y qué sé yo, y María comió y bla, bla, bla. Bueno,
Y también las representaciones católicas del paraíso, también dice que tenían uvas, por eso también terminó en el Corán, pero ya voy a hacer un video sobre eso más adelante. Les voy a dejar no les voy a contar más sobre eso, les voy a dejar con la intriga hasta que saque el video, qué dice el Corán realmente. Pero bueno, ven, acá vemos estas representaciones que también estaban en el Domo de la Roca. ¿Recuerdan? Acá también hay palmeras y eso, fíjense acá. Acá la palmera, los frutos, los dátiles, qué sé yo. Y había otra foto que mostré antes que también mostraba esa. Podés ver el video donde ya la mostré, así no. Así seguimos. Bueno, después vemos estas decoraciones, ¿no? Que están tanto acá, en esta cosa de la natividad, ven estas espirales, esta vegetación en forma de espiral. También la encontramos acá en el Domo de la Roca. Y acá está una mujer que hizo este estudio, que investigó el Domo de la Roca y lo comparó con la arquitectura. Su arquitectura la comparó con varios lugares y son todos lugares católicos, la mayoría. Por ejemplo, la capilla de las santas, Rufina y Segunda. Vemos el mosaico, vemos la misma vegetación en forma de espiral, tal como en el Domo de la Roca, en el sarcófago de Constantino. En Roma, en el Vaticano, fíjense, tiene esta vegetación en forma de espiral, todo con todos estos diseños paganos. Acá ves las frutas también, en el Vaticano. Acá ven a la izquierda las frutas, estas cosas en forma de espiral, las frutas, las uvas, lo que sea. Parecen uvas, sí, racimos de uvas. Tal cual como en el Domo de la Roca, igual. Igualito, fotocopia. Vemos en el mausoleo de Gala Plácida, en Rávena, también animales, vegetación, estos diseños así. Estos diseños, qué curioso, ¿no? Estos diseños, parece una esvástica acá en el centro. Y parece, ¿no? ¿Vieron el borde? Los bordes de los colores de la bandera de Irán. Investigá y buscá y fíjate. Tienen esto cuadrado así, ¿no? Curioso, ¿no? Medio que se parecen, ¿no? Pero fíjate. Ahora, volviendo al Domo de la Roca, fíjense otra vez, esta espiral esta vegetación en forma de espiral, ¿no? Vemos también esto en la Basílica de Santa María la Mayor, Santa María Maggiore. También, otra vez, vemos las similitudes, por no decir fotocopia, de del Domo de la Roca. Y vemos que en la cúpula de la roca, porque esta mujer hizo un estudio muy bueno, sacó un libro mostrando todo este estudio exhaustivo de los mosaicos y la arquitectura, ¿no? Del Domo de la Roca, de la cúpula de la roca. Y fíjense acá en la arcada octogonal están estos diseños. Y son estos diseños que los vemos acá también, en todos estos lugares católicos. ¿Ves? Todas estas cosas parecen portavelas, esto, qué sé yo, qué parece. Y después esta vegetación con uvas, tal cual aparece en estos lugares, tanto en el Vaticano como en el mausoleo de Gala Plácida, como en el templo como en la basílica esta de Santa María la Mayor. ¿Qué más te puedo decir? Roma. Levantás, investigás algo, hay un católico detrás. Levantás una baldosa, un católico. Detrás de tal religión están católicos ahí controlando todo. Y están encima. Y mirá, si vos pensás que los judíos controlan el mundo, vos sos la persona más estúpida que hay. Vos sos estúpido. Y el diablo sería. Y después lo que dice, no, los judíos no son el pueblo de Dios. Entonces el diablo te está equivocando de pueblo, entonces. ¿A quién persigue? Porque él persigue a los judíos. ¿Por qué? Y porque son el pueblo de Dios. Por eso los persigue. Porque si no fueran el pueblo de Dios, no habría razón para perseguirlos. Pero el diablo persigue a los judíos por eso mismo. Roma. Y ahí vemos el mismo diseño que hay en el Domo de la Roca. Están en todos estos lugares, en columnas, en decoraciones, en el Palazzo Mattei en Roma, en el Museo Nazionale, en un fragmento de Lana Pachis de Augusto.
otra decoración de la misma índole que la cúpula de la roca en Roma, en el Museo Nacional. Roma, Roma, Roma. Y esto acá a la derecha son los diseños que se encuentran en el Domo de la Roca, que los estudió esta mujer y los puso en imágenes más claras en su libro. Pero que vos mirás el interior del Domo de la Roca, está lleno de estos diseños y que ya hemos visto. Les mostré las imágenes. Todos estos diseños, fíjense, diseños católicos, porque tenemos predecesores de estos diseños que son todos católicos. Están en el mismo Vaticano, están en Roma, todas estas obras romanas, ¿no? Vemos esto también. Estos diseños, todo esto se encuentra, por ejemplo, acá, por ejemplo, acá arriba a la derecha en esta imagen, ¿no? Tenemos varias figuras. Acá tenemos, por ejemplo, figuras arriba a la derecha dentro de esta imagen. Estas dos de acá son del Domo de la Roca. Y fíjense el diseño. Y acá estas tres, perdón, estas tres de acá arriba, exceptuando acá la de la izquierda, estas tres de acá arriba son del Domo de la Roca. Estas tres de acá formando una L, acá arriba, esto es del Museo Nacional en Roma, el Ara Pacis Ara Pacis de Augusto. Acá tenemos el mismo detalle, el mismo diseño. Acá tenemos el mismo diseño en Nápoles, ¿no? Después, ¿qué más? Esto de Herzfeld del siglo IX, tenemos este diseño también. Y acá tenemos esto también, está en el Domo de la Roca. Todos estos diseños están en el Domo de la Roca. Así que, ¿qué te puedo decir? El Domo de la Roca es un lugar más católico que mi bisabuela. Esto es todo lo que necesitas saber sobre el Domo de la Roca. Y esto es todo lo que necesitas saber, está en la Biblia en realidad. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Hechos 7 del 48 al 49 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Qué templo que tenés que construir? No tenés que construir nada. A Dios ni a nadie tenés que construirle nada. Es así, la Biblia dice. Ya está, ya fueron los templos judíos. Ahora el tercer templo que va a aparecer es un templo que lo van a hacer los hijos del diablo para adorar al anticristo. No es un tercer templo que Dios mande a construir porque es voluntad de Dios, nada que ver. Esto, el tercer templo que se viene, ¿no? El famoso tercer templo va a ser toda la obra de Satanás y de sus hijos que quieren un lugar ahí para adorar al anticristo, meterse ahí en Jerusalén, por eso mismo. Pero a ver, ¿qué te puedo decir? Hoy que se haya construido el Domo de la Roca no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que se haya construido el Domo de la Roca. ¿Para qué le construyeron eso? Y bueno, porque gente que no cree en la Biblia se quisieron meter ahí para adueñarse de Jerusalén, para tener poderío sobre Jerusalén y para un montón de otras razones que las estamos viendo hoy con esta guerra. Y si te estarás preguntando: Julián, ¿vas a hacer un video sobre...? Quédate tranquilo y agárrate, abrochate los cinturones porque se viene un video sobre el Islam y sobre la violencia del Islam, ¿no? Así que prepárate. Pero bueno, ¿qué más dice? Hechos 17, del 24 al 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él a todas las cosas, pues él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita que les construyan nada, ni que le pinten nada, ni que le hagan mosaicos de nada, así que todo esto es vanidad, toda esta cosa, el Domo de la Roca, todas estas cosas acá, todas estas cosas católicas, todo esto es vanidad. Dios nunca mandó a hacer imágenes. ¿Qué hace la gente? Agarra y hace imágenes. Pero bueno, ¿ves? ¿Qué te puedo decir? ¿Alguna prueba más de que el catolicismo inventó el Islam? Se vienen más. ¿Querés más? Va a haber más pruebas. Así que bueno, gracias a todos los que llegaron hasta el final.
Gracias a los que me siguen siempre, gracias. Oren por mí, es lo mejor que pueden hacer. Es la mejor ayuda, es la mejor ayuda que pueden dar, orar por mí. Y para que, bueno, yo pueda estar concentrado, armar más estudios también. eh, y que, bueno, que pueda esparcirse la información verdadera hacia los demás. Así que, bueno, un abrazo para todos, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.